Víctima o victimización. Y lo vamos a leer, hermano, en Job capítulo 10, verso 1. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, la iglesia dice: amén. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Versículo 2. Diré a Dios: no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Lo voy a repetir, verso 1 y 2. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios: no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Yo le pido, hermano, que oremos todos juntos al Señor. Bendito el nombre del Señor. Hermana María José, tengo mi bolso en la oficina, tengo unos lentes, una carta, me los puede traer, por favor. Oramos a Dios en esta hora con toda el alma. Padre amado, en el nombre de Jesús, rogamos, Dios mío, que tu palabra sea predicada solamente conforme a tu voluntad. Dios mío, bendícenos, sácanos del error. Dios mío, enséñame, Señor, a ver la salida a mis problemas. Dame, Dios mío, la bendición de poder triunfar en esta vida, en este mundo. Líbrame del mal. Dios mío, líbrame del abismo. Saca mi alma de la cárcel. Úsame, bendíceme. Que tu palabra llene este lugar, Señor. Llene todo este hogar, esta casa, Dios mío, de oración. Señor, que tu palabra tenga la suficiente fuerza y poder de conquistar la atención del que está atrás y el que está delante. Dios mío, y que entre en cada corazón, incluyendo el mío, Padre amado, que será el portador de esta palabra. Bendiga la iglesia. Gracias por esta oportunidad que nos da de poder escuchar tu palabra. Bendiga, Dios mío, Señor, grandemente la iglesia en la bendición de tu palabra, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Toda la gloria para el Señor, hermano. Gloria, gloria, gloria a Dios para siempre. Tome su asiento. Gloria al nombre del Señor. Deme un poquito de retorno a ese, por favor, hija, por favor. Job significa aquel que soporta penalidades. El nombre de Job significa aquel que soporta penalidades. Se desconoce quién fue exactamente quien escribió el libro de Job. Está en discusión, que puede que sea Salomón o puede que sea Moisés. Pero aún está en discusión quién realmente fue el que fue inspirado para escribir esta historia. Por lo cual queda, hermano, como un autor desconocido. Bendito el nombre de Dios. Ahora, el libro de Job no es una ficción religiosa, porque ya a esta altura de años, hermano, usted escucha tanta barbaridad a veces, hermano, los predicadores. Y se llega a pensar que esta es una idea metafórica de un personaje metafórico para cierto dar lugar a una enseñanza pero no es así, no es así. Dejamos claro con este mensaje que Job no es una ficción religiosa. Job fue un personaje real, no fue un personaje imaginario, porque sepa usted que tanto el Antiguo Testamento y tanto el Nuevo Testamento hablan de Job. En Ezequiel capítulo 14, verso 14 al 20, os leemos también en Santiago capítulo 5, verso 11, lo testiguan, lo testifican. Dice Santiago 5, 11, he aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y muy compasivo. O sea que la misma Biblia está dando señal y está testificando que Job no fue, hermano, un personaje imaginario, sino que Job fue un personaje real. Bendito el nombre del Señor para siempre. Los primeros versículos de este libro dejan bien claro, según Dios, quién fue Job. Y lo encontramos en Job capítulo 2, versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad,
aun cuando tú me incitaste contra él para que yo lo arruinara sin causa. Ya podemos hablar de Job como uno de los ejemplos más extraordinarios en la Biblia. Bendito el nombre del Señor. Dios mismo tenía una imagen de Job y lo describe el Señor en esta escritura. Y eso, hermano, también es impresionante cómo podemos destacar lo impecable que era este hombre, hermano, en la vida delante de los ojos del Señor. Pero no obstante, no deja fuera este mismo libro el lado humano, el lado natural, débil, negativo que tuvo este siervo sufriente. Yo en mi infancia, por lo menos en mi experiencia, cuando me crié en una iglesia, siempre, hermano, me enseñaron que Job nunca renegó contra Dios. Soportó la aflicción, fue un hombre probado y nunca él se había quejado. Mi alma alaba al Señor. Pero yo al leer la escritura y enfrentando, hermano, con el libro, hay evidencias, podemos ver algo quizás contrario. Cuando lo leemos también en la escritura. Y esto deja en registro, ¿qué cosa? Que nuestras debilidades o malos momentos e incluso nuestras equivocaciones no van a definir lo que es Dios para nosotros o no va a definir lo que somos nosotros para Dios. Me explico en este momento. Porque ciertamente Job es un ejemplo destacable de un siervo sufriente. Pero también la Biblia nos deja fuera la parte humana de Job, la parte, hermano, natural del ser humano que estaba experimentando el proceso. Bendito el nombre del Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque aunque Job en muchas ocasiones bíblicamente lo podemos leer, padeció de lo que estaba viviendo, lamentó la condición y también en varios momentos tuvo quejas contra Dios. Aún así, para Dios no dejó de ser un siervo fiel. Porque a veces la etapa de un hermano, la etapa de una hermana, o lo que esté viviendo su situación o la mía, aunque usted decaiga, se sienta débil, o en el peor momento de su vida, o quizás lo haga mal en un momento, no va a quedar cierto registrado por lo peor que usted lo pudo haber hecho, sino que seguirá siendo importante para el Señor, tanto Dios para usted y usted para el Señor. Porque hay experiencias que no definen lo que usted es. ¿Lo entiende, cierto? Hay experiencias que no definen lo que usted es. Usted puede ser considerado para Dios un siervo amado, una sierva amada. Y si se equivocó o en su proceso o en su hermano, en su trayecto, en su desierto, quizás, hermano, se sintió en ocasiones atrapado y dijo algo más de la cuenta, quizás, hermano, no queda usted registrado por eso ante Dios. Dios lo sigue considerando como su hijo y su hija amada. Bendito el nombre de Dios, hermano. Santo su nombre. Por eso que Dios no es como nosotros. Porque a veces, hermano, vemos algo malo de otra persona, al tiro cambiamos la imagen. Y se nos olvida todo lo bueno que han sido. Dios no es así. Dios no pierde registro en su memoria de lo que usted ha hecho para Él. Porque a pesar que Dios habla de Job como un hombre completo y un hombre justo, no le quita a Dios el derecho de Job de ser un humano y puede equivocarse. Porque el único justo, sin errores, sin equivocación, solamente ha sido uno. Y usted lo conoce. Y está aquí en esta hora. Y se llama Jesucristo de Nazaret. Alabado sea Dios, hermano. Solamente Él. Solamente Él. Con este mensaje y con el texto leído, solamente me quiero centrar en el lado débil de nuestro hermano Job. Del lado humano. Porque resaltar lo bueno también hay mucho y bastante más que decir. Y no es que sea pesimista, que me fije solamente en lo malo del personaje, sino que para poder, cierto, enlazar la idea a lo que Dios hoy día nos quiere enseñar. Pero sí, con este mensaje quiero, hermano, quiero concentrarme en el lado más débil que tuvo Job. Aleluya. En el lado más humano, el lado natural que él pudo, cierto, desarrollar en su proceso, en la calamidad que estaba él sufriendo. Cuando nosotros leemos Job capítulo 10, verso 1 y 2, dice: esta está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma, diré a Dios, no me condenes, aleluya, hazme entender, ¿por qué contiendes conmigo?
en todo el capítulo 10, no vemos en ningún momento que Job le pida a Dios ayuda o le pida a Dios sanidad por lo que estaba viviendo o ayuda respecto a lo que estaba, hermano, sufriendo el patriarca Job, sino que solamente vemos el enfoque que tiene en esta ocasión, el enfoque acerca del porqué de su sufrimiento. Miren lo que estoy diciendo. En este periodo, en esta etapa, en este proceso de Job, solamente podemos ver el porqué. El porqué. Él quiere saber el porqué de tanto sufrimiento. Y a veces, hermano, cuando estamos pasando un momento, una calamidad, un momento crítico, a veces, hermanos, a veces de enfocarnos en pedir ayuda, en pedir socorro o en pedir fuerza, perdemos el tiempo en lo mismo. Solamente queremos preguntar: ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué esta ocasión? Bendito el nombre del Señor. El saber el porqué de su sufrimiento era más importante para Job en este momento, no en todo el libro, en este periodo, en esta ocasión. Era más importante que el consuelo y la ayuda que Dios podría provocar en su vida. Y a veces las oraciones son así: ¿por qué, Señor? Y los cánticos son así: ¿por qué, Dios mío? ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Y por qué otra vez lo mismo? ¿Y por qué tengo que vivir otra vez esta situación? Y a veces perdimos el tiempo preguntando por qué, en vez de cierto aprovechar el momento y decirle a Dios: Dios mío, sé propicio, ten misericordia de mí, mi alma alaba a Dios para siempre. Esta realidad es muy constante también dentro del Evangelio, muy constante dentro del Evangelio, porque constantemente entramos en procesos difíciles. Algo constante que estamos, hermanos, viviendo a veces es padecer alguna enfermedad, padecer algún problema, o esa famosa aflicción que nunca se va, ese mal momento que llega y nunca quiere irse. Entonces constantemente estamos viviendo y experimentando el dolor. De hecho, la vida, las circunstancias difíciles, los traumas, las heridas, la maldad, en ocasiones aparecen quedando en nosotros como víctimas de una situación que nunca pedimos tener. Y concéntrense en este mensaje: nunca a veces pedimos vivir lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque la historia de Job, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza esta historia? Mi alma alaba a Dios. Esta historia empezó bajo la discusión entre Dios y Satanás. ¿Estaba Job ahí en esa conversación? Él levantó la mano, el seto se metió ahí en lo que estaban ellos conversando. No, él estaba viviendo una vida, hermano, diaria en su justicia. Un hombre, cierto, elevado en su autoridad como familia, como patriarca, viviendo en justicia, en honor. Un hombre completo, un hombre, hermano, dedicado a lo correcto. Y de pronto, en una discusión entre Dios y Satanás, aparece esta historia de Job. Cuando él nunca pidió vivirla, él nunca pidió tenerla. Él no dijo: Señor, ¿por qué no me pruebas a mí? Él no pidió esta historia, sino que esta historia aparece en la discusión que tuvo Dios con Satanás. Bendito el nombre de Dios. Cuando dice Dios: ¿y no has visto a mi siervo Job? Imagínense. ¿Y no has visto a mi siervo Job? Ahora usted me pregunta: ¿por qué fue así? No tengo idea. Hay cosas que quedan solamente en el registro de Dios, que Dios sabe por qué, que Dios sabe cuándo y que Dios sabe cómo. Bendito el nombre del Señor. Y que ciertamente el ser humano no es ¿quién para cuestionar lo que Dios está haciendo? Alabado sea el nombre de Dios. Pero sí, Dios es quien para meterte y para sacarte del proceso. ¿Cuántos lo creen? Alabado sea Dios. Entonces, ¿qué pasa con Job? Queda como víctima de una situación que él buscó, que él no buscó, ni tampoco pidió vivir. Esto trajo, hermano, una tragedia, un dolor, trajo una pérdida, soledades, enfermedades, etc. Cuando hablamos de víctima, según el diccionario, identifica a una persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita. Esa es una víctima. Persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita. Bendito el nombre de Dios. Y queda en un plano de dolor
y sufrimiento. Mi alma alaba a Dios. Esto lo podemos ver en el pueblo de Israel, que fueron víctimas de un maltrato físico y un maltrato psicológico por 430 años, hermano. De hecho, lo que pasó con Israel fue, hermano, también una conversación que tuvo Dios con Abraham, que estaba ya de antemano profetizado lo que tendría que enfrentar, lo que después sería nación. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora, Israel, hermano, fue un pueblo en el cual experimentó la parte de la víctima de una historia. Fueron, hermano, ellos introducidos a un maltrato físico y también un maltrato psicológico, viviendo como esclavos, donde en Egipto, usted sabe, hermano, durante 430 años se le quita la voluntad de derechos, donde se le quitó sus derechos humanos de vivir, de ser padres. Eran padres, pero sin derechos de serlo, como ellos querían hacerlo, de tener familia, de ser madre. Mi alma alaba a Dios. También, hermano, quedaron sin capacidad de independencia. No eran gente independiente que se levantaban cuando ellos quisieran, o se acostaran cuando ellos quisieran, o comieran cuando ellos quisieran, ni para ir al baño iban cuando ellos quisieran, sino que bajo el permiso de un capataz. Mi alma alaba al Señor. Entonces, de esa forma, Egipto, hermano, y el sistema del faraón destruyó en sus pensamientos sus sueños, destruyó sus logros, destruyó cierto su identidad como familia, como padres, como hijos, etcétera, viviendo la esclavitud física y psicológica de un pueblo víctima del abuso de un cruel faraón. 430 años bajo el dominio de un terco, bajo el dominio de un hombre cierto endurecido en su corazón, ya que Egipto se encargaba también de alguna forma de sus necesidades. Eran esclavos, eran incapaces de vivir solos, cierto, independiente, pero aún así Egipto se encargaba de ello. Les daba de comer, les daba cierto un lugar para dormir, les daba un cobijo, les daba cierto un sustento, a cambio de una esclavitud. Bendito el nombre de Dios para siempre. Dios cambia también estas realidades, porque tenemos un Dios increíble que cambia toda realidad del ser humano. Mi alma alaba a Dios. ¿A cuánto Dios ha cambiado su realidad? A mí Dios me la ha cambiado, hermano. Bendito el nombre de Dios. Dios cambia estas realidades y lo saca de esa vida de esclavo. Y por supuesto, lo saca de esa vida de víctima de un sufrimiento. Ya no estoy culpando a Israel porque estaban sufriendo. No estoy culpando al pueblo porque fueron víctimas de una esclavitud. Para nada. Para nada. Pero Dios cambia esa realidad y Dios los saca de esa vida de esclavo. Obviamente también de la vida de víctima de un sufrimiento que ellos ya no querían más vivir. Ya Dios lo hizo. Hizo la primera obra. La primera tremenda gran obra de Dios fue ¿cuál? Sacar a Israel de Egipto. Si usted lee la Biblia, o por lo menos léase la serie, pues, véase la serie de Moisés, para que vea cuánto, hermano, costó sacar al pueblo de Egipto. No fue de un día para otro. El primer paso que Dios dio con mano poderosa es haber sacado al pueblo de Egipto. Pero vendría la segunda etapa, aún más difícil que la primera, más difícil, que tendría que Dios entonces, después de sacar al pueblo de Egipto, venía la segunda etapa de sacar a Egipto de sus corazones. Y para eso Dios los mete al desierto. Mi alma alaba a Dios. ¿Está entendiendo? Son dos cosas que Dios hace. Te saca de un lugar y después te saca ese lugar de tu corazón. Porque a veces, hermanos, somos evangélicos con el mismo chip de esclavos que lo que antes fuimos. Bendito el nombre de Dios para siempre. Cuando Dios quiere hacerte libre y libre, hermano, en esta vida eterna, mi alma alaba a Dios. Entonces podemos comprender, cuando vino la segunda obra, Dios tenía preparado un desierto para poder ver exactamente lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 al 4. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios,
estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Mi alma alaba al Señor. No podemos negar que entrar a la iglesia es un paso grande que Dios hace en nuestras vidas. Pero tampoco de que fuera el segundo paso, que Dios saque de nuestros corazones situaciones que no nos van a ayudar. Y que si Dios destruyó un pasado, mi alma alaba a Dios, que lo destruya por completo. Y a veces, hermano, meternos Dios al desierto, aunque no lo crea, es el lugar correcto para Dios, para poder obrar y tratar precisamente en nuestra forma de pensar. Mientras estuvieron en Egipto, ellos mantenían una constante desconformidad con el faraón y todo Egipto. Durante estaban los 400 años, nunca estuvieron cómodos. Y que lo que hacían de costumbre era cuestionar y reclamar constantemente por el trato, con justa razón. Creo que todos los que estamos aquí, si viviéramos algo similar en Egipto y en esclavitud, reclamaríamos sobre ese trato. No era un trato justo, más cuando teníamos un Dios tan grande y poderoso. Pero cuando, hermanos, ellos culpaban al faraón, lo hacían con justa razón, por la calidad de vida que estaban viviendo. Pero cuando salieron de la esclavitud, salieron de Egipto, entonces comenzaron desde ese momento a ser guiados por Dios. Porque sepa algo, hermano, que cuando Dios llama a alguien, Dios no lo deja solo. Dios se encarga de todo. Mi alma alaba a Dios para siempre. Cuando Dios creó la tierra, hermano, aleluya, creó los habitantes de la tierra, Dios hasta el día de hoy se ha hecho cargo de lo que Él ha creado. Está el sol, está la luna, donde mismo Dios en un comienzo los colocó por orden de su palabra. Dios se encarga de nosotros. Y en el evangelio Dios te llamó al evangelio. Dios se va a hacer cargo de todas tus necesidades. Pero hay que aprender a vivir sin Egipto en el corazón. Mi alma alaba al Señor. Cuando salen de la esclavitud y de Egipto, comenzaron a ser dirigidos por Dios para llegar a un lugar que solamente Dios tenía preparado. Una tierra especial que fluía leche y miel. Si el cambio era tremendo. Dios tenía todo preparado para el pueblo. Sacarlo de la esclavitud, del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad. Mi alma alaba a Dios. Del maltrato, del daño psicológico, del daño físico, de los traumas. Imagínense, hermanos, los hijos de los líderes de Israel cuando estaban en Egipto, cómo se criaron bajo un pensamiento de esclavo. Yo estaba leyendo, hermano, un documento acerca del elefante cuando era sujeto para estar en un circo. Cuando el circo quería trabajar con el elefante, domar al elefante, no le servía un elefante adulto. Ellos compraban al elefante más pequeño, al bebé. Cuando el elefante es bebé, comienza, hermano, los encargados de esto, a amarrar, cierto, una pierna a una estaca de madera o metálica firme. Entonces, cuando estaba el elefante bebé amarrado, lo llamaban de un costado y él quería moverse. Le daban alimento, quería moverse. Lo hacían pasar hambre. Mire, escúcheme esto. Lo hacían pasar hambre, pasar sed. Y le ponían a metros, hermano, la comida y el agua. Y el elefante, ya con hambre, desesperado, daba todo lo que él tenía para poder soltarse de esa estaca. Al ver que no podía, al ver que ya el cansancio, al ver que no podía con esa estaca que estaba amarrada, se rendía y se daba por vencido. Y de esa forma el elefante comienza a crecer, porque eso provoca un trauma en el elefante, un trauma. Y mire a lo que quiero llegar. Ese trauma del elefante, a sentirse incapaz de no poder, cierto, comer, beber, y ver, cierto, que eso lo cansó y eso fue más poderoso que él, el elefante comienza a crecer con esa mentalidad. Y después el elefante que toma fuerza
es grande y adulto, mi alma con él no puedo. Y queda sujeto, hermano, a una esclavitud de un circo, que hacen lo que quieren con el animal solamente porque le enseñaron que él no podía. Mi alma alaba a Dios. Y a veces, hermano, en la vida diaria pasa lo mismo. Hay gente que ya está adulta con el pensamiento que no puedo, el pensamiento que yo no soy capaz, el pensamiento que yo no lo voy a lograr, simplemente porque en un momento le habían quitado, aleluya, su idea de ser libre, de decidir y sentirse capaz. Bendito el nombre de Dios para siempre. Fue eso exactamente lo que pasó en el pensamiento de Israel. Una generación completa quedó amarrada en un momento, hermano, en una estaca, sintiéndose, hermano, que no podía ser libre. Dependía de la esclavitud, dependía de esos traumas, dependía de esa violencia psicológica y física. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, mi alma alaba a Dios. Llega un momento, hermano, que Dios aparta al pueblo, lo saca de ahí con mano poderosa. Quiere Dios hacer una identidad de un pueblo, una nación santa, un pueblo apartado. Pero ellos no quisieron renunciar a su estado de sufrir y de dolor. Porque tendrían que entrar en un plano de responsabilidad y abandonar el deber de obligación. Porque Israel, cuando estaba esclavo, solamente cumplían por la obligación. Cumplían por la obligación de cumplir. Y cuando Dios, hermano, los saca del sufrimiento y los saca del dolor y los saca de la esclavitud, entonces Israel tenía que cumplir bajo la responsabilidad. Y por no querer cumplir bajo la responsabilidad, amaron más ser víctima que ser libre. Mi alma alaba a Dios por hacer. ¿Me está entendiendo, hermano? Amaron más el estado de ser víctima que de ser libre. Porque si eran víctimas, mi alma alaba al Señor, tendrían que responsabilizarse por su vivir desde ahí en adelante. Dios derrotó al faraón, lo avergonzó y avergonzó a cada líder de Egipto. Dios demostró su poder y destruyó la imagen de alguien que se creía Dios. Evidentemente, ante los ojos de los israelitas, verdaderamente Dios era más poderoso que cualquier Dios en aquella época. Mi alma alaba a Dios. Dios le dio la victoria y todo debería cambiar, porque Dios triunfó. Y Dios, hermano, hizo triunfar al pueblo. De hecho, hermano, el pueblo no salió como mendigo, sino que Dios en un momento le cobra factura a Egipto. Págame todo lo que has dañado a mi pueblo. Te paso la factura. Y tuvieron que entregarle todo, hermano, el oro, la plata, las joyas, todo. Salieron con las manos llenas. Mi alma alaba a Dios. Santo es su nombre. Porque Dios tarde o temprano hará que se te devuelva todo lo que te han perdido, te han quitado. Alabado sea el nombre de Dios. Y Dios dijo: quiero que le entreguen a mi pueblo todo. Quiero que le paguen todo lo que han robado. Los años de sufrimiento, el dolor, las enfermedades, el daño psicológico, todo páguenle. Y comienza, hermano, el pueblo a entregarle todo el oro, todo el oro. Y como estos marcharon en libertad con las manos llenas. Mira el Señor que es grande y poderoso, mi alma alaba a Dios. Pero la mentalidad del pueblo solo lo hacía retroceder. Porque mire, piensa usted, ¿qué hicieron con el oro y la plata? ¿Qué hicieron? Un becerro de oro. Entonces Dios tenía que cambiar la mentalidad de un pueblo que había sido víctima y esclavo. Entonces entendemos que la mentalidad del pueblo solo lo hacía retroceder, para no dejar que ellos fueran la víctima de esta historia. Ellos querían ser siempre los pobrecitos de este relato. Querían siempre ser ellos los sufrientes de este periodo. Bendito el nombre de Dios. Y no estoy subestimando la condición de ellos, y tampoco para nada delante de Dios estaría subestimando la condición de alguien que esté sufriendo en esta hora.
Pero claramente vemos a un Dios que los ayudó. Vimos a un Dios que los ayudó, que movió los cielos, un Dios que movió la tierra, un Dios que movió los mares, un Dios que, hermano, se propuso ayudar a un pueblo que estaba sufriendo. Mi alma alaba al Señor. Pero, hermano, eso no pareció de mucho interés para la nación de Israel, ya que la ayuda de Dios no fue, hermano, como necesaria. Mi alma alaba a Dios para siempre. ¿Pero por qué? Por centrarse solamente en lo que vivieron. Para ellos era más fácil quedarse como víctima para seguir culpando a otros por la condición. Y siempre me pregunté por lo mismo. ¿Cómo Israel, habiendo recibido tanta ayuda, decidió no soltar el sufrimiento, la esclavitud? ¿Por qué? Porque en ese momento tendrían que buscar y vivir conforme a la responsabilidad. Mi alma alaba al Señor. Entonces, cuando, hermano, Israel no quiso, hermano, cambiar su forma de pensar en lo que vivieron, para ellos era más fácil quedarse como víctima, para culpar a todos por su condición. Ya no estaba el faraón a quien culpaban. No estaban, hermanos, los capataces a quien culpaban. ¿Quién estaba ahí? Moisés, Aarón, y estaba Dios. Entonces Israel empezó a tomar la misma conducta que en Egipto. La misma conducta, hermano, que en el momento de sufrimiento. No querían salir adelante, querían culpar a otro. Mi alma alaba al Señor. Y no querían abandonar su identidad de sufrido. Entonces ellos pasaron de víctima, ¿a qué? A una victimización. Porque Dios sí puede creer que estás viviendo momentos que no querías vivir. Pero también Dios ha provocado darte ayuda. Mi alma alaba al Señor. Ha provocado sacarte adelante. Ha provocado Dios mover los cielos. Muchas veces Dios ha hecho lo mismo. Dios cierto, ha movido los cielos, la tierra, las gestiones, papeleo, trámite. Algo Dios ha hecho para que no te falte de comer, no te falte nada para tus hijos, nada en tu historia, nada en tu historia. Mi alma alaba a Dios, pero a veces eso es poco, hermano, ante aquel que está sufriendo. Porque la victimización no es lo mismo que la víctima. Que lo que es víctima es aquel, hermano, aquella persona que padece daño por culpa ajena o por causa de algo fortuito. Y Dios eso, hermano, lo entiende. Y Dios te puede ayudar en ese momento. Mi alma alaba a Dios. Pero la victimización señala a aquellas personas que tienen un rasgo de personalidad en la cual tienden a reconocerse por ellas mismas como víctimas ante las acciones negativas de los demás. Por lo general también usan la victimización para seguir recibiendo toda ayuda y dejar todo en las manos de otro. Hay gente que usted le va a ayudar y nunca van a asumir una responsabilidad que tienen que hacer algo por sus vidas. Entonces la victimización la siguen ocupando de forma forzada como una actuación. Como una actuación. Porque así siguen recibiendo todo tipo de ayuda y evitan tomar la responsabilidad de levantarse, de enfrentar su realidad y seguir adelante como tenía que haberlo hecho el pueblo de Israel. Dios lo ayudó, Dios los cambió de lugar, Dios abrió, cierto, el mar rojo, Dios les dio, cierto, la bendición de ser pueblo y Dios ser su Dios que lo iba a proteger. Dios hizo milagros frente a sus ojos, pero aún así Israel no valoró la ayuda y prefirió ser víctima del sufrimiento y del maltrato que Dios había cambiado. Mi alma alaba a Dios. Entonces, hermano, no debemos dejar de considerar lo que predicamos el día viernes del Salmo 72, versículo 2. Como dijo el salmista: al Señor busqué en el día de mi angustia, pero mi alma rehusaba consuelo. ¿Se acuerda, cierto? Que Dios, hermano, te iba a ayudar. Eso dice el salmista. Otra versión dice: en el día de mi angustia yo supe qué hacer. Aleluya. Pero mi alma rehusaba el consuelo.
O sea, de que Dios está dispuesto totalmente de ayudarte. 100% de ayudarte. Mi alma alaba al Señor. Pero a veces es el hombre que rechaza la ayuda, rehúsa el consuelo. Rehusar significa rechazar, quitar, abandonar. Entonces a veces Dios quiere hacerlo, pero es el corazón del hombre que rechaza la posibilidad de cambiar de lugar y de cambiar de pensamiento. Bendito el nombre del Señor. Mira, hermano, perdóname que diga estos ejemplos porque son cercanos a todos nosotros. No es que tenga algo personal con lo que haga, pero tómelo de parte de Dios. Incluso en la misma salud de la persona. En la misma salud. Hay personas que no quieren mejorar solamente porque no quieren salir de su estado de sufrimiento por su enfermedad. Para que siempre se mide con esa, oh, el hermano que sufre, oh, la hermana, oremos por ella, oh, la atención centrada en la persona que no quiere sanar. Mi alma alaba a Dios para siempre. Es que yo quiero que Dios me lo haga. Voy a ayunar 5 días. En el día número 5 quiero que Dios aparezca y algo divino entre y me sane. Y Dios no quiere a veces eso. Quiere que vayas al médico, respete el tratamiento, te hagas responsable por tu vida, que veas tu situación, que hagas algo por tu enfermedad, que te hagas cargo por lo que estás sintiendo y Dios te va a ayudar. Dios va a abrir todas las puertas necesarias para que salga de esa condición de sufrimiento. Alma alaba a Dios. Pero no queremos abandonar ese estado. No van al médico, no se tratan. Hay cosas que solamente se pueden tratar y superar con un tratamiento. Pero no quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque estoy aquí, sufriendo por mi enfermedad, resistiendo mi dolor. Aquí, Señor, estoy. Mira mi enfermedad, mira mi dolor. Y aquí estamos otra vez. Y el otro mes lo mismo. Señor, este es mi dolor y esta es mi enfermedad. Y mira, y no queremos dejar la posición de sufrir, de dolor. Mi alma alaba al Señor. ¿Habrá un amén por ahí? Uno. Y te van a pasar los años sufriendo con tu enfermedad. Los años. Cuando Dios ha provocado y te ha dado mucha ayuda para que no lo hagas así. Pero ahí vas a seguir viviendo el sufrimiento de una pesadilla, hermano, de enfermedad que puede sanar. Si te dispones, si haces un trámite, si vas al médico, si tienes que pagar el bono, si tienes que esforzarte un poco más, si tienes que hacerlo, Dios te va a ayudar. Créeme que Dios te va a ayudar. Bendito el nombre de Dios para siempre. Mi alma alaba al Señor. El problema de Israel, que no querían cambiar su forma de pensar y querían siempre ser ellos los sufrientes, los que fuimos esclavos. ¿Y cuál era el reclamo? ¿Acaso no habían melones, no habían papas, no habían cierto tomate en Egipto? Aquí estamos pasando hambre cuando Dios nunca, pero nunca hizo que le faltara nada en los 40 años que ellos estaban padeciendo un proceso. Dice después la Biblia, ni tu calzado, Israel, más lo que te queja, ni tu calzado se descompuso nada, ni tu vestido se rompió. Mi alma alaba a Dios para siempre. Solamente te quejaste, solamente te hiciste el sufriente. Mi alma alaba al Señor. Por eso es que hay personas, hermanos, que no quieren cambiar de lugar. Y si cambian de lugar, no cambian de forma de pensar. Mi alma alaba a Dios para siempre. Y para algunas les es más cómodo ser la víctima todo el tiempo. Para que Dios pueda ayudarte, Dios tiene que sacarte en un momento de lo que estás viviendo para llevarte a esa bendita tierra que fluye leche y miel. Mi alma alaba a Dios. Por eso que a veces, hermano, con mi esposa, cuando a veces aconsejamos a los hermanos, a veces no los miramos como víctimas. No podemos todo el tiempo mirarlos como víctimas. Tenemos que remecerlos, sacarlos de ahí porque tienen que avanzar. Porque hay una vida que hay que continuar.
Hay una vida que hay que, hermano, ser dirigido, porque hay familia, hay hijos, hay responsabilidades, hay una salvación. Mi alma alaba a Dios, hermano. Entonces hay veces, hermano, que consentimos, hermano, con lo que están viviendo, porque son experiencias muy difíciles. Hay momentos, hermano, que nos podemos consentir todo el tiempo. Ya, hermana, ya. Tienes que levantarte de ahí. Ya, cambia de postura, vamos. Hay que seguir. Vamos, hay que avanzar. No pienses así. No, cambia tu forma de pensar. Así no vas a conseguir nada. Para que Dios haga algo, tienes que cambiar de pensamiento. Ya, Señor, he sufrido. Ya, Dios mío, esto estoy pasando. Ya, Señor, he llorado demasiado. En un momento tienes que levantarte de esa situación y tienes que esperar que Dios te saque de ahí con mano poderosa. Que Dios lo puede hacer. Dios quiere cambiarte de tierra, de terreno. Dios quiere llevarte a otro lugar donde fluye leche, fluye miel. Mi alma alaba a Dios para siempre. Usted se va a encontrar con gente en su camino que va a preferir amar el dolor, amar el sufrir. Pero ¿cómo, pastor? Así mismo, hermano. Hay gente que va a preferir más el dolor, más el sufrir. Todo a veces por no tomar responsabilidad que algo debo hacer. No, Señor mío. Mi alma alaba a Dios. Eso fue lo que le dijo Dios a Jeremías. Jeremías, déjate de llorar. Si de una vez por todas te sacaran los procesos de lo vil, vas a entender esta situación. Ya dijo Jesús a Pedro: Pedro, no mires más la tormenta, mírame a mí. Mi alma alaba a Dios para siempre, mírame a mí. Ya hay momentos que tiene que usted abandonar ese conflicto. De verdad, hermano, abandonar ese conflicto y enfocarse a aquel que le puede ayudar hoy día, mañana y por todos los días de su vida. Bendito el nombre del Señor. Yo creo que también usted se merece ese momento, que usted pueda sanar, usted pueda ayudar, que su cuerpo pueda descansar de tanto martirio, hermano. Enfermo todo el tiempo, martirizando su cuerpo. Vaya al médico, hermano, ya córtela. Pida a Dios fuerza, anímese, levante temprano, vaya al poli, no sé. Haga algo por su situación. Dios lo va a ayudar. Dios lo va a dirigir. Mi alma alaba a Dios. ¿Cuál fue el mensaje del pueblo? ¿Acaso no había un Egipto habiendo avanzado? Dios ya tendría que haber, hermano, haber solucionado todos los problemas en el momento de lo que los sacó de Egipto. Y es lo mismo con la iglesia. Cantábamos un tema que decía: ¿por qué, teniendo a un Dios tan grande? ¿Qué dice el coro? ¿Por qué dice? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué, teniendo un Dios tan grande, sangra la herida de tu corazón? Bendito el nombre del Señor. Es por eso, hermano, que hay que entender que el llamado del evangelio es para hacer muchas cosas en nuestras vidas. Y yo le digo a toda la juventud que hoy día está con nosotros, que es poquita, pero está. Que a veces van a ser golpeadas por situaciones muy difíciles. Una crisis amorosa que no hay que subestimar. Un rompimiento de amistades. Una desilusión en el colegio, en la vida, en cualquier lugar. Una crisis, una fractura en su alma. Y bendito el nombre del Señor. Que en un momento van a ser obligadas a ser víctimas de una situación que no quisieron vivir. Como ustedes también pueden estar pasando ahora, adultos. Puede estar pasando un momento que ustedes no quisieron vivir, experimentar, no pidieron vivir, pero la están viviendo. Mi alma alaba al Señor. El llamado es el siguiente: que aprendan a escuchar la voz de Dios, que aprendan a oír la voz del Señor, que Dios las puede sacar de esa situación que están viviendo, que Dios no quiere que sean víctimas toda la vida de lo que están pasando, sino que Dios quiere sanar su bendito corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Dios quiere sanar su corazón. Por eso decía el salmista, hermano, del mensaje del viernes, Salmo 72: al Señor busqué en el día de mi angustia. Lo busqué. Dice otra versión: en el día de mi angustia yo supe qué hacer.
yo supe qué hacer, buscar a Dios, po. Si yo sé, pastor, que hay que buscar a Dios. Pero cuando Dios lo iba a consolar, dice, mi alma rehusó el consuelo, rehusó la ayuda. ¿Por qué? Porque prefirió más la angustia que ser sacado de ahí. Bendito el nombre del Señor. Diga, póngame el teclado, por favor. Por eso es que el mensaje de Dios siempre ha sido: somos más que vencedores. Diga el débil, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son mensajes que aspiran a salir de este estado y que nos ame esa condición. Porque Dios quiere vivir en tu vida grandes cosas. Quieres que llegue a esa tierra prometida. Bendito el nombre de Dios. Que llegue a esa tierra que Dios ha prometido precisamente para usted, para sus hijos, para su generación. Lamentablemente, hermano, la constante queja, la victimización de Israel llevó a levantar a una generación que no conoció a Dios. Así entra, después se abre el libro de los Jueces, que apareció una generación que no conoció a Dios. Esos son nuestros hijos, nuestros hijos. Mi alma alaba a Dios, que se está levantando una generación ahora que no está conociendo a Dios. Solamente miran el evangelio como lo peor, por lo que sus padres están experimentando, por lo que sus padres están viviendo. Por eso es que enséñale a tu hijo a enfrentar la vida. Enséñale a tu hijo a enfrentar la vida, a enfrentar los momentos difíciles. Por favor, te lo pido, por favor. Cuando ellos crezcan, puedan desenvolverse ante los conflictos de la vida. Enséñale. Cuando sean obligados a sufrir, hay un Dios que los puede sacar de ahí. Hay un Dios que les puede cambiar las realidades. Y no lo hagas víctimas toda la vida de una situación que tú tampoco quisiste vivir. Dile que hay un Dios. Dile que hay un creador. Quítale un momento, por favor, el teléfono. Quítale un momento, por favor, ese PlayStation. Quítaselo. No le enseñes a ser adicto. No le enseñes tú la adicción de tu hijo. Enséñale otra cosa. Va a llegar el momento que van a enfrentar el sufrir. Van a enfrentar, cierto, el mal momento de la vida. No lo hagas preso en eso. Dile que hay un Dios que le puede cambiar la realidad. Hay un Dios que le puede ayudar en los momentos difíciles. Como te ayudó a ti, mi alma alaba al Señor, lo puede ayudar a Él, santo su nombre. No lo hagas víctima para siempre. No lo encierres en un cuarto oscuro. Mi alma alaba al Señor. Porque se está levantando una generación que no está conociendo a Dios. Son nuestros hijos. Lo mismo que en Israel. Moisés, Aarón, nunca, hermano, se preocuparon de formar la generación que venía. Nunca. Porque no quisieron abandonar el sufrimiento, abandonar el dolor que Egipto causó. Mira, hermano. Dios te sacó de lo que estabas viviendo. Dios te seguirá sacando de lugares y de momentos difíciles. Pero necesitas cambiar tu forma de pensar, tu mentalidad. Y lo que estás sufriendo, lo que estás viviendo, aunque tú no lo pediste vivir, levántate de eso. Levántate de ese lugar y sale adelante. Cueste lo que cueste. No abandones a Dios en nada de lo que estás haciendo. No lo abandones. Sal de ese episodio. Sana tu cuerpo. Sana tu cuerpo, sana tu alma. Que Dios está aquí precisamente para guiarte como guió al pueblo. Y que si hay una tierra que fluye leche y miel, la hay. Existe ese lugar. Existe ese lugar. Pero deja de sufrir un momento.
y levántate. Supera las aflicciones y honra a Dios con tu testimonio. Honra a Dios con tu testimonio. Póngase en pie. No quedes sufriendo, hermano. No quedes enfermo para toda la vida. No quedes sufriendo. No lo hagas. No te descuides. No ames más el sufrir. No ames más la enfermedad. Busca ayuda en el Señor. Busca ayuda en el eterno Dios. Oremos al Señor. Hay un altar ahí, hermano. Venga, hable con Dios. Tiene algo que decirle al Señor. Venga a decírselo. Humíllese ahí con todo su corazón. Dile: Señor, enséñame a salir de esta situación. No quiero vivir, Dios mío, toda la vida así. Pero si me levanto, no quiero levantarme, Dios mío, y olvidar tu nombre, sino que me quiero levantar amándote. Sana mi enfermedad. Sana mis heridas. Sana mi dolor. Dime cómo hacerlo y yo lo hago. Ayúdame, Señor. Ya no quiero más estar enfermo, enferma. No, yo quiero ser libre. Dame libertad, Señor. Hazlo por mis hijos, hazlo por mi familia, hazlo por mi matrimonio, hazlo por mi casa. Sáname, Señor, sáname.